Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy vamos a ver una de las tantas aplicaciones que tiene la derivada. Ejercicio. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área más grande que tenga su base sobre el eje X y sus otros dos vértices por arriba del eje X sobre la parábola igual a 2 menos x cuadrado. Yo sé que es un poco complicado entender este tipo de ejercicios. A veces leemos y no entendemos bien. ¿Qué te recomiendo? Primero, leerlo una o dos veces hasta comprender el contexto. Luego, seguir ciertos pasos. Ahora voy a enseñarte algunos pasos a seguir. Obviamente no es una receta mágica que te sirve para todos los ejercicios habidos y por haber, pero sí sirve bastante para este tipo de ejercicios de optimización en que te piden encontrar el área más grande o determinar la menor cantidad de material que necesito para construir algo, etc. Que te piden el máximo o el mínimo de algo en algún contexto de la vida diaria, digamos. ¿Ya? Entonces comencemos paso a paso. Primero, te recomiendo identificar las variables y si es necesario hacer un lindo dibujo. Repitamos el ejercicio, como te decía, es mejor leerlo una y otra vez. Dice que necesitamos encontrar las dimensiones del rectángulo de área más grande que tenga su base sobre el eje X y sus otros dos vértices por arriba del eje X sobre la parábola, igual a 2 menos x cuadrado. Entonces, claramente, lo primero que debo hacer es dibujar la parábola, porque ya sabemos dibujar parábolas, ¿cierto? Bueno, ahí está. Entonces, si te fijas, la parábola es menos x cuadrado, como es negativa, va hacia abajo, la concavidad, ¿cierto? Es cóncava y donde corta el eje X, donde corta el eje Y, eso ya lo sabemos. Tenemos que esa debería ser nuestra base del rectángulo, ¿verdad? Porque ahí dice clarito que tiene la base sobre el eje X, ahí está, sobre el eje X. Después dice que sus otros dos vértices están arriba del eje X sobre la parábola, o sea, deberían ser esos que están ahí, ¿verdad? Sobre el eje X y arriba sobre la parábola, ¿cierto? Arriba del eje X y en la parábola. Es decir, ahí está nuestro rectángulo. Eso nos están diciendo. Ese es el rectángulo. Ahora, como estoy en el plano, ¿cierto? XY, ese puntito que está ahí es el XY, ¿verdad? Lo puedo llamar así perfectamente. De hecho, nos conviene. Entonces, lo que está aquí abajo es el X y lo de ahí arriba es el Y. Claramente la mitad del rectángulo ahí es el punto 0, 0, ¿cierto? Es el origen. Entonces, tenemos que la base es 2x, porque lo que está al centro es el punto 0, 0. Entonces tengo x más x. Y por otro lado la altura es y, porque ya dijimos que esa es y. ¿Por qué? Porque estoy considerando el punto x, y. Ese punto x, y vive en la parábola, es decir, satisface la ecuación de la parábola. Y eso es lo que vamos a utilizar más adelante. Entonces el paso 1 está listo. Tenemos nuestras variables identificadas, bautizamos a ese punto que está ahí como x y a ese otro como y. La base es 2 veces x y la altura es y. Vamos al siguiente paso. Encontrar la función que se debe maximizar o minimizar. ¿Cómo la encontramos? Vamos de nuevo al enunciado. ¿Qué dice ahí? Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima. Entonces, ¿cuál es la función que queremos, en este caso, maximizar? Porque dice más grande, el máximo, es el área, es decir, base por altura. Es un rectángulo, ¿cierto? Ya sabemos que el área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? 2x por y. Esa es la función. Si te fijas, depende de x y de y. Las variables son dos. Hay una x por ahí dando vuelta y una y por ahí dando vuelta. Pero por el momento la vamos a dejar así. Le llamé A de área, en un derroche de imaginación. A es 2x por y. Y por ahora depende de x y de y. 3. Dejar una variable en función de la otra. ¿Cómo hacemos eso? Con el dato adicional. En este caso, el rectangulito está dentro de una parábola. Es decir, los x y y satisfacen esa ecuación. Y es igual a 2 menos x cuadrado. Como les decía, el punto x, y satisface esa ecuación porque vive en la parábola.
En general el dato adicional nos permite hacer esto. Aquí la i está despejada, pero el dato puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, si nuestras letras son x, y, la idea es escribir la x con algo con y. O al revés, escribir la y con algo con x. Pero la idea es despejar una de las letras en función de la otra letra. Eso quiere decir, ¿ya? Si, no sé, si tienen A y B, que la A quede como algo con B. Esa es la idea, ¿ya? Que una función, una variable, quede en función de la otra. ¿Para qué? Para el paso siguiente, definir la función principal. Si recuerdan, dijimos que el área es 2x por y, pero depende de dos variables. Pero ya sabemos ahora que la y se escribe como 2 menos x cuadrado. Ese es el objetivo de escribir la y con algo con x, para reemplazarla. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra a, la función principal, el área, ahora está escrita solo con x. La y desapareció y la protagonista es la x. Y nos queda 2x por 2 menos x cuadrado. Entonces, a, la función a, es 4x menos 2x cubo. Y esa es la función principal. Ya la construimos. Y ahí está. El paso 5 entonces es buscar el máximo o el mínimo de la función principal. En este caso es el máximo porque nos preguntan el área más grande. A de x es 4x menos 2x cubo. ¿Y qué debemos hacer? Derivar. Queda 4 menos el 2 tranquilito ahí por 3x cuadrado. El 3 baja y queda el x elevado a 2. Eso es 4 menos 6x cuadrado. ¿Por qué estamos derivando? Porque necesitamos los puntos críticos. Así se saca el máximo. Primero hay que sacar los puntos críticos. Es decir, haciendo a' de x igual a 0. La derivada igual a 0 nos da los puntos críticos. La derivada igual a 0 significa que 4 menos 6x cuadrado debe ser 0. Si despejamos, simplificamos, etc., sacamos raíz cuadrada, recuerda que el x es la base. Entonces la vamos a considerar positiva, ¿cierto? Porque es la parte de abajo, estamos considerando x positivo, ¿ya? Entonces no es necesario poner más o menos la raíz. Entonces queda raíz de 2/3 y ese es nuestro punto crítico. Ese es el candidato a ser máximo o mínimo. En este caso, un máximo, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es máximo? Con la segunda derivada. Sacamos la segunda derivada, la evaluamos en ese punto y si es negativa, es un máximo. Y normalmente eso pasa. Veamos entonces. Tenemos la segunda derivada es menos 6, el 2 baja y queda 2x menos 2x, ¿verdad? Al reemplazarla en el punto crítico, que es raíz de 2/3, queda menos 12 raíz de 2/3, que es negativo, claramente. No es necesario calcular la raíz de 2/3, sabemos que la raíz de un número es positiva por menos 12 negativo y ya está. Entonces en x igual a raíz de 2/3 la función a alcanza un máximo. El punto crítico que encontramos justo es un máximo. Y el paso 6, concluir, el paso más fácil. Tenemos que las dimensiones del rectángulo son la base, 2x, es decir, 2 veces raíz de 2/3. La altura, y, es decir, 2 menos x cuadrado. Recuerda que esa es la x. Esa es la y, es 2 menos x cuadrado. Reemplazamos, queda 2 menos 2/3, es decir, 4/3. No te olvides de la conclusión, porque la pregunta es ¿cuáles son las dimensiones? Decía algo así como encuentre las dimensiones del rectángulo. Entonces la respuesta debe ser las dimensiones son. Y normalmente en las pruebas eso se olvida. Hacen todos los cálculos y al final no responden a la pregunta, no concluyen como corresponde y ahí es donde tienen puntos menos. Así que no se te olvide concluir. Y ese es el dibujito no es necesario hacerlo obviamente, pero solamente para que lo veas, ¿ya? Ese es el rectángulo que al final nos dio como resultado, el que tiene el área más grande. Bueno, eso ha sido todo, espero que haya sido de utilidad, nos vemos en el próximo video.